Todos en este mundo alguna vez nos trazamos una meta para poder sobresalir y en ocasiones para sobrevivir, sin importar la forma que ésta se consiga. Aunque después de hacer cosas malas nos llegue el arrepentimiento. Sin embargo, es demasiado tarde porque ya no hay marcha atrás. No obstante, a veces por más que te esfuerces y luches, la vida nos cierra las puertas y la necesidad nos orilla a tomar el mal camino. O como muchos le dicen, el dinero fácil, aunque de fácil no tiene nada. Porque en la vida de un sicario siempre se está jugando el pellejo, lo que quiere decir que ese oficio no es tan simple al ir de la mano con la muerte. Esto no quiere decir que la necesidad siempre tiene que llevarnos por el mal camino. Hay formas con las que podemos salir adelante y quizás solo nos hace falta otro poco más de esfuerzo. Esta historia trata de un sicario a quien llamaremos Valderrama, un hombre con 35 años de edad, oriundo de la capital de la agricultura en Perú. Él provenía de una familia muy pobre, hijo de Constantino y Fidencia, originarios de la Sierra del Norte de Perú. Valderrama desde que nació vivía con muchas carencias y creció envidiando a los niños que tenían más que él, amiguitos e incluso aunque fueran de su sangre, como a sus primos. Su situación era tan al extremo que usaba el mismo uniforme escolar durante 3 años y era objeto de burlas todos los días debido a su pobreza. Y aunque sus padres hacían todo el esfuerzo para darle lo que necesitaba, no les alcanzaba. En el barrio de muerte donde vivían, los trabajos eran mal pagados. Si bien no le faltó qué comer, nunca pudieron salir del agujero donde vivían. Una noche, siendo un niño aún, tuvo un sueño escalofriante. Soñaba mucha sangre derramada por él y que era perseguido por almas en pena y entes malignos. La pesadilla lo hizo despertar sudoroso en la madrugada, con la piel erizada al sentir una presencia. Era evidente que algo no bueno rondaba en su habitación. No obstante, por su edad no captó el mensaje que el sueño y la aparición querían darle, y se olvidó del suceso. Después creció, siendo un muchacho inteligente. Sus calificaciones eran sobresalientes, razón por la cual los demás compañeros por envidia lo despreciaban más. A los 16 años, comenzó a trabajar en el campo con sus padres, y por el trabajo rudo, su cuerpo elástico empezó a tornarse muy corpulento, tomando una forma bien definida. Cuando cumplió los 17 años, su madre volvió a quedar embarazada, del que nació su pequeña hermanita, a la que llamaremos Estrellita. Por eso, aunque sabía bastante de la agricultura, sentía que debía estudiar mucho más, debido a que ya había otra boca más que alimentar. A esa edad, ya se defendía de los que lo molestaban. Había aprendido a pelear viendo programas en el televisor antiguo que tenían, y los bravucones ya lo respetaban. Solo que sus planes no eran las peleas, porque quería superarse y no era fácil. Ahora entendía lo mucho que se esforzaban sus padres para darles lo que necesitaban sin poder conseguirlo. Por eso él no deseaba seguir con lo mismo, quería salir de la pobreza y se esforzaba en los estudios. Ser ingeniero civil eran sus sueños y solo luchando podría lograrlo. Con mucho esfuerzo llegó a la capital en busca de oportunidades. Buscaría trabajo para luego ponerse a estudiar. Había dejado mucha tristeza en su hogar al tomar la decisión de irse, pero no tenía otra opción. Sus padres Constantino y Fidencia rogaron mucho porque se quedara. Su hermanita Estrellita no se quería apartar de él cuando se alejaba. Lloraba sin consuelo, mientras sus padres rezaban para que le fuera bien. Así llegaba a la capital, donde encontró trabajos simples, los que le pagaban poco por venir de la sierra. Con lo que ganaba a duras penas le alcanzaba para comer y no podía mandar dinero a su familia. Se quedaba a dormir en una bodega con la condición de que la cuidara en las noches que estuviera cerrada. Entonces una noche cuando dormía lo despertaron ruidos. Con cautela se levantó sin hacer ruido. Podrían ser ladrones los que anduvieran ahí. Pero aún no terminaba de pararse cuando frente a él se apareció una entidad. Aquel ser le dijo con una voz tenebrosa: Tu desesperación está llegando a tus límites. Vine a advertirte que mañana vendrán personas a buscarte. Cualquier cosa que te ofrezcan no la aceptes, o te llevará a la perdición. Después aquella entidad desapareció como había llegado, dejando al muchacho confundido y asustado.
Cierta vez en su trabajo conoció a una muchacha, aunque era muy apuesto, se le había acercado tratando de sacarle el dinero que no tenía. A eso se dedicaba, puesto que ella no era mujer de un solo hombre. Los enamoraba para luego sacarles dinero. En una ocasión que salieron, se les acercó un hombre de unos 35 años a reclamarle por qué estaba con él, si era su mujer, y le daba todo lo que quería. Valderrama, sorprendido y molesto porque estaban molestando a su novia, se le fue a golpes. Era un chico fuerte, sabía pelear muy bien y en unos minutos lo dejó casi muerto. A lo lejos, el suceso era observado por un hombre misterioso, vestido de negro, y al terminar la pelea se le acercó a ofrecerle un trabajo, donde la paga sería mucha. Solo debía cuidar de aquel hombre misterioso. Al explicarle bien cuál sería su trabajo, le dijo que eran personas de la alta sociedad, por eso la paga era buena y debía convertirse en un sicario. Valderrama al principio se negó, diciéndole que él no era un asesino. Sin embargo, aquel sujeto sabía bien cómo persuadir a la gente necesitada y le mostró 3 fajos de billetes de alta denominación. Era una suma de dinero que nunca sus ojos habían visto. La ambición lo cegó y aceptó sin recordar lo que había visto la otra noche, siendo la segunda vez que ignoraba una señal venida del inframundo, cosa que después se arrepentiría. Al día siguiente lo citaron en un parque. Luego de ahí se lo llevaron encapuchado donde estaba esperándolo el jefe. Una vez que llegaron, le quitaron la capucha y vio que el lugar era una enorme mansión. Lo metieron a una habitación. Ahí volvió a ver al hombre misterioso que nunca dijo su nombre y le dijo que ese mismo día empezaría su trabajo. La primer paga serían los fajos de billetes que le mostró y otros 4 más si cumplía el trabajo antes de la hora. La cantidad eran 60,000 soles, alrededor de $20,000. Solo tenía que darle 2 balazos en la frente y uno en el corazón. La víctima sería un hombre de 60 años, un tipo secuestrador, violador y asesino de niños, hijos de políticos y gente poderosa. Sin pensarlo, tomó el dinero y se fue a cumplir su trabajo. Con los datos que le habían otorgado, llegó directo a la ubicación de la víctima, y aunque estaba bien protegido por sus guardaespaldas, sin armas peleó con ellos logrando vencerlos. Parecía que alguien que no era de este mundo lo protegía. Agarró al condenado y se lo llevó. Una muerte horrible le esperaba por medio de torturas. Aquel hombre pedía clemencia, diciendo que no era a quien buscaba. Estaba equivocado, que lo dejara ir. Pero Valderrama no escuchó y antes de la hora pactada cumplió el trabajo. Después llamó a su patrón para avisarle. Luego que se deshizo del cuerpo, fue por el resto de la paga y así como le recibió se lo mandó a su familia. Desde ese día ya no les haría falta nada. A los días recibió una llamada de su madre y le preguntó sobre la procedencia del dinero. Obviamente no se lo dijo, solo le contestó que a partir de ese día ya no tendrían que trabajar más en el campo porque ya no les haría falta nada. De repente en la llamada los interrumpió una interferencia. Primero se escuchaban ruidos extraños, luego oyó una voz diciendo: 2 veces he tratado de advertirte que no te metieras en eso y lo ignoraste. Ahora es demasiado tarde. Estarás maldito por siempre. Al escuchar esa voz tan escalofriante, por un momento se quedó helado, pero luego reaccionó y gritó: ¿Quién carajos eres para hablarme así? ¡Da la cara, malnacido! Pero el ruido desapareció y su mamá le contestó que por qué le hablaba así. El nervioso colgó sin decir nada. No entendía lo que estaba sucediendo. Pasó un tiempo y Valderrama se hizo de mucha fama. Cualquier escoria que escuchaba su nombre se ponía a temblar de miedo. Nadie se metía con él, tampoco conocían su rostro, puesto que usaba un sobrenombre como cualquier sicario. Debido a ese trabajo, su familia salió de la pobreza. Estrellita, cuando terminó su preparatoria, le pidió que la ayudara para ingresar a la universidad, cosa que sí hizo. No quería que ella dejara de estudiar como él lo había hecho. Le gustaba el dinero fácil porque vivía bien, tenía empleadas, además le encantaba su trabajo, ya no era aquel muchachito de campo. Pero aún le faltaban cosas por vivir.
cosas muy terroríficas, involucradas con el más allá. En uno de sus trabajos al que se le había enviado, él iba empoderado con su arma de alto calibre y sus instrumentos de tortura, pero no sabía que su víctima en turno sería el hermano mayor del patrón. Lo mandó matar porque opacaba todo su ser. Tenía familia, 4 hijos, una buena mujer y era feliz, cosa que su patrón no tenía. Por más dinero que tuviese, le faltaba lo que su hermano tenía, y eso era amor. Valderrama llegó para cumplir con el mandato. Tenía que llevarse a su víctima con todo y carro. Lo hizo. Se enfrentó con su arma y a puño limpio contra los hombres que cuidaban la casa. Pese a todos, logró llevarse al hombre. Lo bajó al lugar donde haría el trabajo. Luego que lo hizo, cuando le disparó, escuchó el llanto de 2 niños atrás suyo. Eran hijos de quien había matado. Venían dormidos en la parte trasera del auto y no se percató. Atemorizado de saber que habían visto su rostro descubierto, los sujetó para amarrarlos. Luego llamó al jefe, que sin miramientos le ordenó matarlos también. El sicario por un momento dudó en hacerlo, pero sabía que no había de otra y lo tenía que hacer. Pero al querer dispararles, una mano fantasmal le detuvo su arma. Era el espectro del padre de los niños. Había regresado del más allá para protegerlos y cobrar venganza. Aterrado al verlo quiso correr, pero los espíritus de quien había matado antes también se hicieron presentes y le impidieron salir. Mientras el padre de los niños los ponía a salvo, aquellas entidades derribaron al sicario, provocando un incendio. Cuando los bomberos apagaron el fuego, encontraron a Valderrama agonizante. El dolor de las quemaduras era muy intenso. Dijo para quién trabajaba y arrepentirse del daño que hizo. Deseaba ver a su familia para pedirles perdón, pero sus fuerzas no le alcanzaron. La muerte llegó por él. Luego la policía buscó a la cabeza principal, pero no estaba en su domicilio ni en ningún lado. Se había vuelto ojo de hormiga. Todo salió en los noticieros y la gente de su pueblo supieron que se trataba de Valderrama. Al enterarse que todo lo que tenían era de dinero mal habido, sacaron a su familia de la casa donde vivían, los echaron y después la quemaron. Al tiempo, encontraron a su patrón y familia muertos. La gente de su hermano había tomado venganza por su propia mano, haciendo lo mismo con la de él. Mientras que el alma de Valderrama no encontraba la paz, siendo torturado por entes y demonios. Tenía que pagar sus actos de maldad, hechos en el plano terrenal, pero no lo habían excluido de sus pecados totalmente. Debía ser perdonado por su familia para poder encontrar su luz y dejar de vagar en esa dimensión. El sufrimiento era mucho, siendo un alma en pena, lloraba y se lamentaba por las vidas que quitó. Eso lo había llevado a donde penaría por siempre. En el lugar que estaba no había noches, ni días, ni se podía medir el tiempo, solamente era oscuridad total. De repente vio el alma de su patrón confundida y se dio cuenta que también lo habían matado. Quiso irse contra él para darle su merecido, pero de la nada aparecieron unos demonios y se lo llevaron. Su castigo sería mucho peor que el suyo, por la maldad que llevaba en su corazón. Siguió vagando en la oscuridad hasta que su peregrinar lo llevó con un hombre que podía ver las almas de los muertos. Era un vidente. Cuando se dio cuenta de que podía verlos y que no le temían por ser un espíritu, le pidió que lo ayudara a pedirle perdón a su familia. Solo eso lo llevaría a encontrar la luz. Le rogó e imploró que le ayudara. El hombre al principio se negó, aunque tenía el don de sentir y ver cosas paranormales. No quería involucrarse con el más allá, pero al saber los motivos de aquella aparición, conmovido decidió ayudarlo. Buscó a su familia por cielo, mar y tierra. Le costó mucho encontrarlos porque ya no vivían donde solían vivir, ni estaban en el pueblo, hasta que 6 meses después los encontró en distintos lugares. Su hermana era una prostituta, el papá se volvió alcohólico y la mamá sufría por haberlo perdido. El hombre como pudo los reunió uno por uno, les explicó del por qué estaba ahí.
Sin embargo, no le creyeron. Aquel vidente recibió el espíritu de Valderrama en su cuerpo y por medio de la voz les dio datos que solo ellos sabían. Incluso les dijo dónde había mucho dinero. Indiscutiblemente era su voz. Después de escucharlo, se pusieron a llorar. Su hijo había hecho todo eso por ellos. Luego los abrazó a todos. Después vieron salir su alma del cuerpo del vidente. El arrepentimiento lo había salvado de vagar por siempre, en la eternidad, encontrando la luz al ser perdonado. No hay que hacer el mal para no ser juzgado y condenado, entre las almas perdidas donde solo recibirás el castigo eterno. Soy de Perú, amante de la cultura mexicana.